Eduardo observa a Ana limpiar los ventanales de su mansión en Guadalajara sin saber que está viendo a la niña, que una vez prometió proteger. El destino acaba de reunir a dos almas que el tiempo separó, pero que el amor verdadero está a punto de reconectar para siempre. Una historia que te hará creer que algunos amores están escritos en las estrellas. La lluvia golpeaba los cristales de la mansión cuando Eduardo Martínez vio por primera vez a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Ana Rodríguez esperaba en el jardín, empapada pero digna, con esa mirada que él no sabía que había estado buscando durante 22 años. Su secretaria le había dicho que era la candidata perfecta para el puesto de ama de llaves, pero Eduardo no esperaba sentir esa extraña sensación en el pecho al verla. Era como si el aire de su mansión en las lomas de Chapultepec hubiera cambiado de repente. Sus ojos castaños brillaban con una determinación que le recordaba algo, pero no sabía qué. Eduardo ajustó su traje italiano y salió a recibirla, sin imaginar que estaba a punto de encontrar el pedazo de su corazón que creía perdido para siempre. La vida tiene formas extrañas de devolvernos lo que más necesitamos. Ana levantó la mirada y sus ojos se encontraron por primera vez en 2 décadas. Fue apenas un segundo, pero Eduardo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algo en esa mujer le resultaba familiar, como una canción que escuchas en sueños. «Buenos días, señor Martínez», dijo Ana con voz suave pero firme. «Soy Ana Rodríguez. Vengo por el trabajo de ama de llaves». Eduardo la estudió en silencio, notando la forma elegante en que sostenía sus manos entrelazadas, a pesar de la humildad de su vestido azul marino. Había algo en su postura que le transmitía confianza, como si hubiera conocido tiempos mejores, pero nunca hubiera perdido su dignidad. La lluvia seguía cayendo, pero Ana no se movió de su lugar, esperando pacientemente su respuesta. Eduardo sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de nostalgia y curiosidad que no podía explicar. Era un hombre que había construido un imperio de bienes raíces desde los cimientos, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y certeras, pero en ese momento, frente a esa mujer, se sintió como un niño perdido en el recreo de la escuela. Sus instintos de negocios le decían que algo era diferente en Ana, pero su corazón susurraba cosas que su mente no podía descifrar. La contrataría, eso ya lo sabía, pero no por sus referencias laborales. «Pase, señorita Ana», le dijo, abriendo la puerta de cristal. «Vamos a platicar en la sala». Ana entró con pasos cuidadosos, admirando discretamente la elegancia del lugar sin demostrar intimidación. Eduardo la observó caminar y notó algo peculiar en su forma de moverse, como si conociera espacios grandes y refinados de antes. La llevó hasta la sala principal, donde los ventanales daban vista a todo Guadalajara, y le ofreció asiento en uno de los sillones de cuero italiano. Ana se sentó con la espalda recta, las manos sobre su bolsa gastada, pero manteniendo esa dignidad natural que tanto lo intrigaba. Eduardo se acomodó frente a ella, pero por alguna razón no podía concentrarse en las preguntas de la entrevista. Había algo en la forma en que Ana inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba, algo en el ritmo pausado de su respiración. Era como si su subconsciente estuviera tratando de recordar algo importante, pero la memoria se negaba a cooperar. Durante la siguiente media hora, Eduardo hizo las preguntas habituales sobre experiencia y disponibilidad. Ana respondía con honestidad y sencillez, contando que había trabajado en casas familiares desde muy joven para ayudar a su familia. «Mi papá está enfermo, señor», explicó Ana con voz serena pero firme. «Necesito un trabajo estable para costear sus medicinas». Eduardo sintió una punzada de respeto hacia esa mujer que cargaba el peso de su familia sin quejarse. Había conocido a muchas personas en su vida, empleados, socios, amantes, pero pocas con esa combinación de humildad y fortaleza que veía en Ana. Mientras ella hablaba, Eduardo notó que tenía una forma particular de mover las manos cuando explicaba algo, como dibujando en el aire. Era un gesto tan familiar que le provocó un escalofrío, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. La lluvia había parado, y el sol de la tarde entraba por los ventanales,
iluminando el rostro de Ana de una manera que la hacía verse casi irreal. Eduardo tomó la decisión más rápida de su carrera empresarial. No necesitaba más referencias, no necesitaba más preguntas. Algo en su interior le gritaba que esa mujer tenía que quedarse en su casa, cerca de él. La contrataría y punto, aunque no entendiera por qué su corazón latía tan rápido. Era una sensación extraña para un hombre que siempre había controlado todo con la lógica y los números. «El trabajo es suyo, Ana», anunció Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de su decisión. «Puede empezar mañana mismo». Ana abrió los ojos con sorpresa y alivio, y por un momento Eduardo pudo ver a la niña que había sido, vulnerable pero llena de esperanza. Esa expresión le removió algo profundo en el pecho, como si hubiera visto esa misma cara en otro lugar, en otro tiempo. Ana se puso de pie y extendió su mano para agradecer, y cuando Eduardo la tomó para estrecharla, sintió una descarga eléctrica que lo dejó sin palabras. No era atracción física solamente, era algo más profundo, más antiguo, como si sus manos hubieran encajado perfectamente desde siempre. Ana también sintió algo extraño, porque retiró la mano rápidamente y bajó la mirada, como si hubiera reconocido algo que prefería olvidar. Eduardo la acompañó hasta la puerta, pero antes de que Ana se marchara, ella se volteó y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada había una mezcla de gratitud y algo más, algo que parecía una pregunta silenciosa. Eduardo quiso decir algo más, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La vio alejarse caminando bajo el sol de la tarde, y cuando Ana llegó al final del jardín, hizo algo que lo dejó helado. Ana comenzó a tararear una canción suavemente, una melodía que Eduardo conocía de algún lugar muy lejano en su memoria. La melodía que Ana había tarareado resonó en la mente de Eduardo durante toda la noche como un eco del pasado que se negaba a callarse. Era una canción sencilla, de esas que los niños aprenden en la escuela primaria, pero había algo en la forma en que Ana la entonaba que le erizaba la piel. Eduardo se levantó de su cama king size y caminó descalzo hasta el ventanal de su recámara, desde donde podía ver todo Guadalajara brillando bajo las luces nocturnas. Su imperio empresarial se extendía por toda la ciudad, pero esa noche se sentía más solo que nunca, como si hubiera perdido algo importante hace mucho tiempo. La canción seguía sonando en su cabeza, y con ella llegaban imágenes borrosas de un patio de escuela, risas de niños y el aroma de los tacos que vendían en la entrada. Eran recuerdos fragmentados que no lograba armar en su mente, como un rompecabezas al que le faltaban piezas clave. Eduardo cerró los ojos y trató de concentrarse, pero los recuerdos se desvanecían como humo entre sus dedos. Había pasado tantos años construyendo su fortuna que había dejado de lado su infancia. Pero esa noche, por culpa de una simple canción, todo su pasado parecía querer regresar de golpe. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con la extraña sensación de haber soñado con voces de niños y patios de recreo. Ana llegó puntual a las 7 de la mañana, vestida con ropa sencilla pero limpia, lista para empezar su nuevo trabajo. Eduardo la recibió en la cocina, donde ya había preparado café para ambos, un gesto que sorprendió a Ana porque no esperaba que el patrón fuera tan considerado. Mientras desayunaban, Eduardo notó que Ana tenía una forma particular de revolver el azúcar en su taza, haciendo círculos pequeños en sentido contrario a las manecillas del reloj. Era un detalle insignificante, pero a Eduardo le resultó tan familiar que casi se atraganta con su café. Ana le explicó las tareas que realizaría en la casa, hablando con esa voz suave que tenía el poder de calmarlo y alterarlo al mismo tiempo. Eduardo la escuchaba, pero su mente estaba dividida entre el presente y esos fragmentos de memoria que aparecían sin previo aviso. Cuando Ana terminó de hablar, se puso de pie y comenzó a recoger las tazas, tarareando nuevamente esa melodía que lo tenía obsesionado. Esta vez Eduardo pudo captar más de la canción, y las palabras que Ana susurraba le llegaron como una bofetada de nostalgia. «Los patitos van al río, a nadar y a chapotear», cantaba Ana en voz baja mientras lavaba las tazas. «Y cuando llega la noche vuelven todos a jugar».
Eduardo se quedó paralizado en su silla, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esa canción era la que cantaban en el festival de primavera de su escuela primaria, la Benito Juárez, en el centro de Guadalajara. Fue ahí donde había pasado los años más difíciles de su infancia, siendo el niño tímido y pobre que todos molestaban por su ropa remendada y sus zapatos gastados. Los recuerdos empezaron a fluir como una cascada. El patio de cemento donde jugaban durante el recreo, los salones con ventanas altas, el olor a gis y a lonches caseros. Pero sobre todo, recordó a una niña de cabello castaño y ojos dulces que siempre lo defendía cuando los demás niños se burlaban de él. Una niña que se sentaba a su lado en los festivales y cantaba esa misma canción con una voz angelical que lo tranquilizaba. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba mientras trataba de recordar el rostro de esa niña, pero habían pasado tantos años que solo podía recordar fragmentos. Una sonrisa tierna, unas manitas que limpiaban sus lágrimas, una voz que le decía: «No llores, Eduardo, yo siempre voy a cuidarte». Ana terminó de lavar las tazas y se volteó hacia él con una sonrisa, preguntando si todo estaba bien, porque lo había visto muy callado. «¿Conoce esa canción de algún lado, señor Eduardo?», preguntó Ana con curiosidad inocente. «La aprendí en la primaria y se me quedó grabada para siempre». La pregunta de Ana fue como un rayo que iluminó los rincones más oscuros de la memoria de Eduardo. Por un momento, creyó ver en el rostro de Ana los rasgos de aquella niña que había sido su único consuelo en la infancia, pero se dijo a sí mismo que era imposible. Habían pasado más de 20 años, las personas cambian, y además, ¿qué probabilidades había de que la niña que lo defendía en la escuela Benito Juárez ahora fuera su empleada doméstica? Eduardo se levantó de la mesa con las piernas temblorosas y murmuró una excusa sobre trabajo urgente, dejando a Ana confundida en la cocina. Subió corriendo a su oficina privada y cerró la puerta con seguro, necesitando espacio para procesar lo que estaba sintiendo. Se sirvió un whisky a las 9 de la mañana, algo que nunca había hecho, pero sus manos temblaban y necesitaba calmarse. Desde la ventana de su oficina podía ver a Ana en el jardín, tendiendo la ropa al sol mientras seguía tarareando esa canción maldita. Cada nota que llegaba a sus oídos era como una puñalada de nostalgia que lo transportaba directamente a sus 8 años de edad. Eduardo cerró los ojos y se permitió recordar por completo aquella época de su vida que había tratado de olvidar. Ana también sentía algo extraño desde que había llegado a esa casa, pero no podía explicar qué era exactamente. Mientras limpiaba los muebles de la sala, se descubrió observando las fotografías de Eduardo en diferentes etapas de su vida empresarial, buscando algo que no sabía qué era. Había una foto en particular, donde Eduardo aparecía de niño junto a sus padres, que le llamó especialmente la atención. El niño de la fotografía tenía esos mismos ojos tristes que ella recordaba haber visto en algún lugar, pero por más que buscaba en su memoria, no lograba ubicar dónde. Ana había aprendido desde muy joven a no hacerse ilusiones ni a soñar con cosas imposibles, pero algo en esa casa la hacía sentir como si hubiera regresado a un lugar que conocía de antes. Era una sensación absurda, porque nunca había estado en una mansión tan elegante, pero había detalles que le resultaban familiares. La forma en que entraba la luz por los ventanales, el eco de los pasos en los pasillos, incluso el aroma del jardín, le recordaba algo lejano pero hermoso. Mientras pasaba el trapo por los muebles, Ana se permitió fantasear por un momento con la idea de que Eduardo no fuera solo su patrón, sino alguien especial que había llegado a su vida por alguna razón misteriosa. Pero inmediatamente se regañó a sí misma por tener esos pensamientos. Ella era una empleada doméstica, él era un millonario, y entre ellos había un abismo social que jamás se podría cruzar. Al mediodía, cuando Ana le llevó el almuerzo a Eduardo en su oficina, notó que él la miraba de una forma intensa, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Eduardo había estado toda la mañana reviviendo recuerdos de la escuela primaria, y cada vez estaba más convencido de que había algo especial en Ana que no podía ignorar. Cuando ella puso el plato de pozole frente a él,
Eduardo notó que Ana tenía una pequeña cicatriz en el dedo índice de la mano derecha, casi imperceptible, pero que lo hizo recordar algo importante. La niña que lo defendía en la escuela también tenía una cicatriz igual. Se la había hecho cuando trataba de ayudar a un gato herido en el recreo. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, mientras Ana acomodaba los cubiertos y le explicaba que había preparado el pozole con la receta de su abuela. Era demasiadas coincidencias para ser casualidad. La canción, la cicatriz, esa forma tan especial de cuidar a los demás. Eduardo quiso preguntarle directamente si había estudiado en la Benito Juárez, pero algo lo detenía, como si tuviera miedo de confirmar sus sospechas. Ana terminó de servir el almuerzo y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y le sonrió con esa misma ternura que él recordaba de su infancia. Eduardo se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Ana podría escucharlo desde la puerta. «Si necesita algo más, estaré en la cocina preparando la cena», dijo Ana con su voz melodiosa. «Que tenga buen provecho, señor Eduardo». Cuando Ana cerró la puerta de la oficina, Eduardo soltó el tenedor y suspiró profundamente. Tenía que encontrar una forma de confirmar sus sospechas sin parecer un loco, pero cada fibra de su ser le gritaba que había encontrado a la niña que había marcado su infancia para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Eduardo debería decirle la verdad a Ana? Los días que siguieron se convirtieron en una extraña danza de miradas esquivas y sonrisas contenidas entre Eduardo y Ana. Ella había notado que su patrón la observaba con una intensidad que la ponía nerviosa, no porque se sintiera incómoda, sino porque algo en esos ojos le despertaba sensaciones que no debería tener. Ana se había prometido a sí misma que mantendría la distancia profesional a toda costa, porque conocía muy bien las diferencias que los separaban como el cielo y la tierra. Había crecido en una vecindad humilde de Guadalajara, donde las niñas como ella aprendían desde pequeñas que los sueños de princesa solo existían en los cuentos. Eduardo era un hombre poderoso, dueño de medio Guadalajara, mientras que ella era apenas una empleada doméstica que dependía de su sueldo para pagar las medicinas de su papá. La brecha social entre ellos era un abismo que Ana no se atrevía a cruzar ni siquiera con la imaginación. Cada mañana se levantaba recordándose que estaba ahí para trabajar, no para soñar con cosas imposibles. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantenerse distante, había algo en Eduardo que le resultaba terriblemente familiar, como si hubieran compartido momentos importantes en otra vida. Ana sacudía la cabeza cada vez que tenía esos pensamientos, regañándose por su tontería. El miedo de Ana no era solo por las diferencias sociales, sino por algo más profundo que no se atrevía a admitir ni a sí misma. Cada vez que Eduardo la miraba con esa intensidad especial, su corazón se aceleraba de una forma peligrosa, como si reconociera algo en él que su mente se negaba a procesar. Ana había tenido algunos novios en el pasado, muchachos trabajadores de su barrio, pero nunca había sentido esa conexión tan extraña y poderosa que experimentaba con Eduardo. Era como si hubiera estado buscándolo toda su vida sin saberlo, y ahora que lo había encontrado, no sabía qué hacer con esos sentimientos. Ana se concentraba en sus tareas domésticas con una dedicación obsesiva, tratando de mantenerse ocupada para no pensar en las sensaciones que Eduardo despertaba en ella. Limpiaba cada rincón de la mansión como si fuera un templo sagrado, cocinaba con el amor que había aprendido de su abuela y cuidaba las plantas del jardín como si fueran sus propios hijos. Pero por más que se esforzaba en ser la empleada perfecta, no podía evitar sentir que había algo más entre ella y Eduardo, algo que iba más allá de la relación laboral. Ana se había dado cuenta de que Eduardo también la miraba de forma especial, con una mezcla de ternura y nostalgia que la confundía profundamente. No era la mirada de un patrón hacia su empleada, ni siquiera la mirada de un hombre hacia una mujer que le atrae. Era algo más íntimo, más personal, como si la conociera desde siempre. Eduardo, por su parte, luchaba contra una batalla interna que lo estaba volviendo loco de la forma más dulce y tortuosa posible.
Cada día que pasaba junto a Ana, se convencía más de que había encontrado a la niña de su infancia, pero no se atrevía a preguntarle directamente por miedo a que ella pensara que estaba perdiendo la razón. Sus sentimientos hacia Ana habían evolucionado de una manera que no había experimentado jamás con ninguna mujer. No era solo atracción física, aunque Ana le parecía hermosa con esa belleza natural y auténtica que no se compraba en ninguna tienda de lujo. Era algo más profundo, como si su alma hubiera encontrado a su otra mitad después de años de búsqueda inconsciente. Eduardo se descubrió esperando con ansias la hora del desayuno solo para ver la sonrisa de Ana, y la hora del almuerzo para escuchar su voz contándole anécdotas de su día. Sus reuniones de negocios se habían vuelto interminables, porque solo pensaba en regresar a casa para estar cerca de ella. Los millones de pesos en su cuenta bancaria de repente parecían insignificantes comparados con la riqueza que sentía cada vez que Ana le sonreía. Eduardo había conquistado el mundo de los bienes raíces, pero se sentía completamente perdido e indefenso frente a los sentimientos que Ana despertaba en él. Era irónico que el hombre más poderoso de Guadalajara se sintiera como un niño tímido cada vez que su empleada entraba a la habitación. La tensión entre ambos se había vuelto tan palpable que hasta el aire de la mansión parecía cargado de electricidad. Ana evitaba quedarse a solas con Eduardo más tiempo del necesario, siempre inventando tareas urgentes que la alejaran de su presencia cuando sentía que la situación se volvía demasiado íntima. Eduardo había notado esa estrategia de evasión y respetaba la distancia que Ana necesitaba, pero cada vez le costaba más trabajo contenerse de decirle todo lo que sentía. Había momentos durante el día en que sus miradas se cruzaban por casualidad, y en esos segundos eternos ambos podían sentir que había algo especial flotando en el ambiente, algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Ana bajaba la vista rápidamente cuando eso pasaba, fingiendo estar ocupada con alguna tarea, mientras que Eduardo se quedaba inmóvil, grabando en su memoria cada gesto, cada expresión de esa mujer que lo tenía completamente hechizado. La casa se había llenado de silencios cargados de significado, de conversaciones a medias que ambos interrumpían antes de que se volvieran demasiado personales. Era como si estuvieran bailando alrededor de sus sentimientos, acercándose peligrosamente al fuego, pero sin atreverse a tocarlo. Ana había empezado a cocinar con más esmero todavía, preparando los platillos que notaba que más le gustaban a Eduardo, como si fuera su forma silenciosa de demostrar cariño sin cruzar las líneas invisibles que ella misma había trazado. Eduardo, por su parte, había comenzado a dejar pequeños detalles para Ana: flores del jardín en la cocina, chocolates importados junto a su café matutino, libros que pensaba que podían interesarle. Ana apreciaba esos gestos, pero también la llenaban de una tristeza profunda, porque sabía que no podía corresponder abiertamente a la gentileza de Eduardo. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca de Eduardo, Ana se detuvo frente a un espejo antiguo y se miró con honestidad brutal. Vio a una mujer de 29 años, bonita pero sin glamour, con las manos callosas del trabajo y la ropa sencilla de quien vive al día. Se imaginó por un momento parada junto a Eduardo en algún evento social, rodeada de mujeres elegantes con vestidos de diseñador y joyas que costaban más que su sueldo de todo un año. La imagen la hizo sonreír con amargura, porque sabía que por más que Eduardo fuera gentil con ella, jamás podría presentarla en su círculo social como algo más que su empleada doméstica. Ana había escuchado a las amigas de su barrio contar historias de muchachas que se ilusionaron con patrones ricos, solo para terminar lastimadas cuando ellos se cansaron del juego y las reemplazaron por mujeres de su misma clase social. No quería convertirse en una estadística más de esas historias tristes, por eso había decidido proteger su corazón, manteniendo la distancia profesional a toda costa. Pero cada día que pasaba, esa resolución se volvía más difícil de mantener, porque Eduardo no la trataba como un capricho temporal, sino como si fuera la persona más importante de su vida. Ana terminó de limpiar la biblioteca y se dirigió a su cuarto de empleada.
sin saber que Eduardo la había estado observando desde la puerta durante los últimos minutos, con el corazón destrozado porque podía ver la tristeza en sus ojos. Esa misma noche, Eduardo no pudo dormir pensando en la expresión melancólica que había visto en el rostro de Ana frente al espejo. Sabía que ella estaba luchando contra algo, y su instinto le decía que tenía que ver con las diferencias sociales que los separaban. Eduardo se levantó de la cama y caminó hasta su oficina, donde encendió la lámpara del escritorio y se sirvió un tequila añejo mientras reflexionaba sobre su situación. Él había nacido pobre, en el mismo barrio humilde donde probablemente había crecido Ana, pero la vida le había dado la oportunidad de construir una fortuna que lo había alejado de sus orígenes. Sin embargo, nunca había olvidado de dónde venía, y las diferencias sociales no significaban nada para él cuando se trataba de sentimientos verdaderos. Eduardo había salido con mujeres de la alta sociedad durante años, mujeres hermosas e inteligentes que tenían todo lo que supuestamente debía buscar en una pareja, pero ninguna había logrado tocar su corazón como lo había hecho Ana en apenas unas semanas. La riqueza y el estatus social eran cosas externas que podían cambiar de la noche a la mañana, pero la conexión del alma era algo que no se podía comprar ni fabricar. Eduardo sabía que tenía que encontrar una forma de demostrarle a Ana que sus sentimientos eran genuinos, que no la veía como un entretenimiento temporal, sino como la mujer que había estado esperando toda su vida. Pero también sabía que las palabras no serían suficientes para convencer a una mujer tan inteligente y cautelosa como Ana. Necesitaba acciones, pruebas concretas de que estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las diferencias que el mundo viera entre ellos. Eduardo terminó su tequila y caminó hacia el librero donde guardaba sus álbumes de fotografías y documentos importantes de su pasado. Había llegado el momento de buscar en sus recuerdos la prueba definitiva de que Ana era la niña que había marcado su infancia para siempre. Eduardo abrió la caja de madera tallada que había pertenecido a su madre, donde guardaba los tesoros más preciados de su infancia como reliquias de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Sus manos temblaron ligeramente al levantar la tapa, porque sabía que dentro de esa caja estaban los recuerdos más puros y dolorosos de sus primeros años de vida. El aroma a naftalina y recuerdos se escapó de la caja como un suspiro del pasado, transportándolo inmediatamente a los días en que era solo Eduardo, el niño tímido de la colonia Analco, no el magnate Eduardo Martínez, que ahora era dueño de medio Guadalajara. En la parte superior encontró fotografías amarillentas de su primera comunión, diplomas de la primaria y pequeños juguetes que había guardado como tesoros invaluables. Pero lo que realmente buscaba estaba en el fondo. Un cuaderno escolar de pasta azul, desgastado por el tiempo, con la etiqueta Eduardo Martínez, quinto grado, escuela primaria, Benito Juárez, escrita con la letra cuidadosa de su madre. Eduardo tomó el cuaderno con las manos temblorosas y lo abrió despacio, sintiendo como si estuviera a punto de resolver el misterio más importante de su vida. Las primeras páginas contenían ejercicios de matemáticas y caligrafía, pero conforme avanzaba, comenzó a encontrar lo que realmente había estado buscando sin saberlo. Entre las páginas de tareas escolares había pequeños papelitos doblados, notas que alguien le había pasado durante las clases, escritas con letra de niña en tinta azul deslavada por el tiempo. La primera nota que desdobló decía: Eduardo, no te pongas triste, porque Mario se burló de tus zapatos. Yo creo que son muy bonitos y tú eres el niño más bueno de toda la escuela. Tu amiga, Ana. Eduardo sintió que el corazón se le detenía por completo mientras releía esas palabras una y otra vez, como si fueran un mensaje del destino que hubiera estado esperando 22 años para llegar a sus manos. La letra era infantil, pero cuidadosa, escrita por una niña que se había tomado el tiempo de consolarlo cuando él más lo necesitaba. Con manos cada vez más temblorosas, Eduardo desdobló la segunda nota. Hoy en el recreo te vi llorando detrás de los baños. Si quieres, mañana puedes sentarte conmigo en el desayuno. Mi mamá siempre me pone tacos extra para compartir.
No dejes que los demás te hagan sentir mal, tú vales mucho. Ana. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Eduardo mientras continuaba leyendo nota tras nota, cada una de ellas una pequeña muestra del amor puro e incondicional que una niña de 8 años le había ofrecido cuando él se sentía completamente solo en el mundo. Había notas con dibujitos de flores, otras con corazones pequeños, y todas firmadas con el mismo nombre que ahora resonaba en su mente como una campana. Ana, Ana, Ana. La niña que había sido su ángel guardián durante los años más difíciles de su infancia era la misma mujer que ahora limpiaba su casa, cocinaba para él y llenaba sus días de una alegría que no sabía que había estado extrañando tanto. La tercera nota que encontró era más larga que las otras y estaba escrita en una hoja de cuaderno perfectamente doblada. Eduardo, ayer me dijiste que cuando seas grande vas a ser muy rico para que tu mamá no tenga que trabajar tanto. Yo creo que sí lo vas a lograr porque eres muy inteligente y tienes buen corazón. Pero aunque tengas mucho dinero, no te olvides de los amigos que te queremos tal como eres ahora. Yo siempre voy a cuidarte, aunque seamos grandes y vayamos a escuelas diferentes. Prometido, tu amiga para siempre, Ana. PD, te dibujé una casita donde podrías vivir cuando seas millonario. Eduardo volteó la hoja y encontró el dibujo más hermoso que había visto en su vida. Una casa sencilla con ventanas cuadradas, un jardín lleno de flores y dos figuras tomadas de la mano frente a la puerta principal. Una era claramente un niño con cabello negro y la otra una niña con cabello castaño y un vestido azul. En la parte inferior del dibujo, Ana había escrito con letras grandes: Eduardo y Ana, mejores amigos para siempre. Eduardo no pudo contenerse más y comenzó a llorar como no había llorado desde que era niño, porque al fin entendía por qué nunca había podido olvidar a esa compañerita de la primaria, que lo había querido incondicionalmente. Ana no era solo un amor de la infancia, era la primera persona que había creído en él cuando ni él mismo creía en sus sueños. Había sido su ángel guardián, su protectora, su primera y más pura experiencia de amor verdadero. Y ahora el destino se la había devuelto de la forma más inesperada posible. Eduardo siguió revisando el cuaderno y encontró más tesoros. Una foto pequeñita donde aparecían él y Ana durante el Festival de la Primavera, ambos vestidos de campesinos mexicanos, sonriendo con esa felicidad auténtica que solo tienen los niños. Ana tenía los mismos ojos brillantes que ahora lo cautivaban cada mañana durante el desayuno, la misma sonrisa tierna que lo había consolado durante sus peores momentos de la infancia. En la foto, ella tenía su bracito protector alrededor de los hombros de Eduardo, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Eduardo recordó ese día perfectamente. Ana había insistido en que fueran pareja de baile para la presentación del jarabe tapatío, y cuando él se había equivocado en los pasos frente a todos los papás, ella le había susurrado al oído: «No importa, Eduardo, tú bailas con el corazón y eso es más bonito que hacerlo perfecto». También encontró una caricatura que Ana le había dibujado durante una clase de educación artística, donde aparecía él como un superhéroe con una capa dorada y una sonrisa gigante. El título decía: «Super Eduardo, el niño más valiente del mundo». Al reverso del dibujo había una dedicatoria: «Para que nunca olvides que tienes poderes especiales, aunque otros no los vean. Yo sí los veo. Ana». Eduardo se dio cuenta de que Ana había visto en él todo el potencial que él mismo no sabía que tenía. Había creído en sus sueños cuando eran solo fantasías de un niño pobre. Había sido su primera fan, su primera confidente, su primer amor verdadero, y él había sido demasiado tímido y joven para decírselo en ese entonces. La última nota que encontró en el cuaderno estaba escrita con una letra más madura, como si Ana hubiera tenido más cuidado al escribirla. «Eduardo, mañana es mi último día en la escuela, porque mi familia se va a mudar a otra colonia y voy a cambiar de escuela. Quería darte esto para que no me olvides. Sé que algún día vas a ser alguien muy importante, y cuando eso pase, quiero que sepas que siempre habrá una niña que creyó en ti desde el principio».
Si algún día nos volvemos a encontrar cuando seamos grandes, espero que todavía seamos amigos. Nunca voy a olvidar al niño más bueno y más valiente que conocí en mi vida. Te quiero mucho, Eduardo. Ana. PD. Guarda este corazoncito de papel. Es mi corazón para ti. Eduardo buscó entre las páginas del cuaderno hasta que encontró un pequeño corazón recortado en papel rosa, perfectamente conservado después de más de 2 décadas. Al desdoblarlo, encontró escrito en letras diminutas: Eduardo más Ana es igual a amor para siempre. Eduardo apretó el corazoncito contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo como si Ana estuviera ahí mismo, susurrándole al oído como cuando eran niños. Ahora entendía por qué nunca había podido enamorarse completamente de ninguna otra mujer. Su corazón siempre había pertenecido a Ana, incluso cuando no recordaba conscientemente quién era ella. Había estado buscándola toda su vida sin saberlo, y ahora que la tenía de nuevo cerca, no iba a cometer el error de dejarla ir otra vez. Eduardo guardó cuidadosamente todas las notas y el corazoncito en el cuaderno, pero antes de cerrar la caja, tomó la fotografía donde aparecían juntos durante el festival. La estudió detenidamente, memorizando cada detalle del rostro de Ana niña, comparándolo con el rostro de la mujer que ahora vivía bajo su techo. Eduardo miró hacia la ventana de su oficina y pudo ver la luz encendida del cuarto de empleada donde Ana seguramente estaba leyendo antes de dormir, sin imaginar que a unos metros de distancia, el niño tímido que había protegido en la infancia ahora la estaba redescubriendo como el amor de su vida adulta. Eduardo se acercó a la ventana y susurró hacia la noche estrellada de Guadalajara las palabras que había guardado en su corazón durante 22 años. Eduardo mira a Ana trabajar y susurra: «Eres tú, mi pequeña Ana, mi ángel de la infancia. Eres tú». La madrugada encontró a Eduardo despierto en su oficina, rodeado de las notas de Ana, y con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Ya no había dudas, ya no había coincidencias que explicar. La mujer que limpiaba su casa, que preparaba sus comidas con tanto amor, que llenaba cada rincón de la mansión con su presencia dulce y humilde, era la misma niña que había sido la luz de su infancia. Ana Rodríguez era su Ana, su pequeña protectora, su primer amor verdadero que había regresado a su vida como un milagro disfrazado de coincidencia. Eduardo se levantó de su silla y caminó hasta el ventanal, desde donde podía ver el amanecer pintando de rosa y dorado el cielo de Guadalajara. Se sentía como si hubiera estado caminando en la oscuridad durante 22 años y de repente alguien hubiera encendido todas las luces del mundo. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué nunca había podido olvidar a esa niña de la primaria? ¿Por qué ninguna mujer había logrado conquistar completamente su corazón? ¿Por qué había sentido esa conexión tan poderosa con Ana desde el primer momento? Su alma había reconocido a su otra mitad incluso antes que su mente recordara quién era ella. Eduardo apretó contra su pecho la fotografía donde aparecían juntos durante el Festival de la Primavera y por primera vez en muchos años se permitió llorar lágrimas de pura felicidad. El destino le había devuelto a la persona más importante de su vida, pero ahora tenía un problema gigante. ¿Cómo decirle la verdad sin sonar como un loco? Eduardo sabía que no podía simplemente llegar donde Ana y contarle todo lo que había descubierto durante la noche, porque ella probablemente pensaría que había perdido la razón, o peor aún, que estaba inventando una historia romántica para seducirla. Ana era una mujer inteligente y cautelosa, que había aprendido a proteger su corazón de las desilusiones y necesitaba pruebas concretas antes de creer en algo tan increíble como el reencuentro de dos amores de la infancia. Además, Eduardo podía intuir que Ana también estaba luchando contra sus propios sentimientos, probablemente asustada por las diferencias sociales que los separaban y por el miedo de no ser correspondida. Tenía que actuar con mucha delicadeza, demostrarle poco a poco que sus sentimientos eran genuinos y que la conocía desde mucho antes de que ella llegara a trabajar a su casa. Eduardo decidió que la mejor estrategia era ganarse su confianza gradualmente, mostrarle que se preocupaba por ella no como un patrón generoso,
sino como alguien que la amaba profundamente desde hacía décadas. Pero también sabía que las acciones hablarían más fuerte que las palabras, especialmente cuando se trataba de una mujer tan noble y desconfiada como Ana. Durante las siguientes horas, Eduardo elaboró un plan que le permitiría ayudar a Ana sin que ella sospechara inmediatamente que él sabía quién era en realidad. Conocía muy bien la situación económica difícil que atravesaba Ana con la enfermedad de su padre, porque ella había sido honesta al respecto durante la entrevista de trabajo. Si realmente quería demostrarle su amor, tenía que empezar por aliviar las cargas que la agobiaban día y noche. Cuando Ana bajó a preparar el desayuno, como todas las mañanas, Eduardo ya estaba esperándola en la cocina con una sonrisa que no pudo disimular completamente. Ana notó algo diferente en él inmediatamente. Había una luz especial en sus ojos, como si hubiera pasado la noche recibiendo buenas noticias, y eso la llenó de curiosidad y de una extraña alegría que no supo explicar. Eduardo la saludó con más calidez de la habitual, preguntándole cómo había dormido y si necesitaba algo especial para sus tareas del día. Ana respondió con su cortesía acostumbrada, pero por dentro se preguntaba qué había causado ese cambio tan notable en el comportamiento de su patrón. Mientras preparaba los huevos rancheros y calentaba las tortillas hechas a mano, Ana sintió la mirada intensa de Eduardo siguiendo cada uno de sus movimientos, no con la curiosidad de los días anteriores, sino con algo que parecía ternura y admiración profunda. Era una mirada que la hacía sentir especial y valiosa, como si fuera la mujer más importante del mundo, y eso la confundía porque no entendía por qué Eduardo la veía de esa forma tan especial. Cuando se sentaron a desayunar juntos, Eduardo le hizo más preguntas personales de las habituales. Quiso saber sobre su infancia, sobre sus recuerdos de la escuela primaria, sobre los sueños que había tenido cuando era niña. Ana respondió con cierta timidez, porque no estaba acostumbrada a que alguien se interesara tanto en su vida personal, pero había algo en la forma en que Eduardo escuchaba sus respuestas que la hacía sentir como si cada palabra fuera importante para él. Era como si estuviera buscando algo específico en sus respuestas, pero Ana no podía imaginar qué podía ser. Después del desayuno, Eduardo le dijo que tenía que salir por asuntos de trabajo, pero que regresaría para la comida, y Ana notó que parecía especialmente ansioso por algo. En cuanto Eduardo se fue, Ana se quedó sola en la mansión con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder en su vida. Se dedicó a sus tareas habituales con la eficiencia de siempre, pero no podía sacarse de la cabeza la forma en que Eduardo la había mirado durante el desayuno, como si la conociera desde mucho antes de que ella llegara a trabajar a su casa. Mientras limpiaba la biblioteca, Ana se detuvo frente a las fotografías de Eduardo niño y sintió esa familiar sensación de déjà vu que la había estado molestando desde su primer día de trabajo. Había algo en ese niño de la fotografía que le resultaba conocido, pero por más que buscaba en su memoria, no lograba ubicar dónde lo había visto antes. Ana había estudiado en varias escuelas primarias porque su familia se había mudado varias veces cuando ella era pequeña, y los recuerdos de esa época se mezclaban en su mente como piezas de diferentes rompecabezas. Había conocido a muchos niños durante esos años, algunos que habían marcado su infancia de forma especial, pero los rostros se habían difuminado con el tiempo y ya no podía recordar con claridad a la mayoría de sus compañeros de clase. Sin embargo, había un niño en particular que nunca había podido olvidar completamente. Un pequeño tímido y sensible que siempre se sentaba solo durante el recreo, que tenía los ojos más tristes que había visto en su vida y que había despertado en ella un instinto protector tan fuerte que se había convertido en su guardiana personal durante todo un año escolar. Eduardo, mientras tanto, había salido de la mansión con una misión muy específica que había planeado cuidadosamente durante las primeras horas de la mañana. Su primer destino era el hospital donde estaba siendo atendido el papá de Ana, porque quería conocer personalmente la situación médica y financiera que tenía a su amada Ana trabajando día y noche para costear los tratamientos. Eduardo llegó al Hospital Civil de Guadalajara
vestido con ropa casual para no llamar la atención, y se presentó en el área de cuentas por cobrar como un benefactor anónimo que quería ayudar a familias en situación económica difícil. La empleada de ventanilla le explicó que había muchos casos de pacientes con deudas acumuladas, y Eduardo pidió específicamente información sobre el señor Rodríguez, que estaba en tratamiento de diálisis. Al escuchar los números, Eduardo sintió que se le encogía el corazón. La cuenta del papá de Ana ascendía a más de 150,000 pesos entre hospitalizaciones, medicamentos y tratamientos, una cantidad que representaba más de 2 años del sueldo que él le pagaba a Ana como empleada doméstica. No era de extrañar que ella se viera tan cansada algunas mañanas o que trabajara con tanta dedicación y responsabilidad. Cada peso que ganaba era vital para mantener vivo a su papá. Eduardo sacó su chequera sin dudarlo ni un segundo y pagó toda la deuda de una sola vez, pidiendo expresamente que no revelaran su identidad y que simplemente le dijeran a la familia que un benefactor anónimo había cubierto todos los gastos médicos. También dejó una cantidad adicional para cubrir los tratamientos de los próximos 6 meses, asegurándose de que Ana no tuviera que preocuparse por dinero durante un tiempo considerable. Su siguiente parada fue la farmacia donde Ana compraba las medicinas de su papá, un lugar modesto en el centro de Guadalajara donde Eduardo nunca había puesto un pie antes. Habló con el farmacéutico y arregló una cuenta permanente para que Ana pudiera retirar todos los medicamentos que necesitara sin tener que pagarlos, explicando que él era un empresario local que quería ayudar a familias trabajadoras de forma anónima. El farmacéutico, un señor mayor que conocía bien la situación de Ana, porque ella había tenido que pedir varias veces que le fiara las medicinas, aceptó el arreglo con gratitud y prometió discreción absoluta. Eduardo se sintió inmensamente satisfecho al imaginar la sorpresa y el alivio que Ana sentiría cuando se enterara de que sus problemas económicos más urgentes habían desaparecido como por arte de magia. No era solo una cuestión de dinero para él, era una forma de devolverle, aunque fuera una pequeña parte de todo el amor y la protección que ella le había dado durante su infancia. Eduardo recordaba perfectamente cómo Ana había compartido con él sus tacos del recreo cuando notaba que él no llevaba lunch, o cómo había usado su propio dinero de la cooperativa escolar para comprarle un lápiz nuevo cuando a él se le había perdido el suyo. Ana siempre había sido generosa y protectora con él, incluso cuando ella misma tenía muy poco que ofrecer. Ahora que Eduardo tenía los recursos para hacerlo, quería ser el ángel guardián de Ana de la misma forma en que ella había sido el suyo durante la infancia. Eduardo regresó a la mansión a tiempo para la comida, llevando en el corazón una satisfacción inmensa por haber podido aliviar las cargas económicas de Ana, pero también una ansiedad creciente por saber cómo reaccionaría ella cuando se enterara de lo que había pasado. Ana estaba terminando de preparar la comida cuando sonó su celular con una llamada que cambió su mundo por completo. Era su hermana Carmen, que la había llamado desde el hospital con una voz llena de incredulidad y alegría que Ana no había escuchado en meses. «Ana, no vas a creer lo que pasó», le decía Carmen entre sollozos de felicidad. «Llegué a pagar la consulta del papá y me dijeron que todas sus cuentas están saldadas. Toda la deuda, Ana, todo lo que debíamos en el hospital. Un benefactor anónimo pagó hasta el último peso y además dejó dinero para los próximos tratamientos». Ana dejó caer la cuchara que tenía en la mano y se recargó contra la pared de la cocina, sintiendo que las piernas no la sostenían. Durante meses había estado viviendo con el peso de esa deuda creciente que la despertaba todas las madrugadas con ansiedad, calculando y recalculando cómo iba a conseguir el dinero para mantener vivo a su papá. Y ahora, de la nada, como si fuera un milagro caído del cielo, toda esa carga había desaparecido. «¿Estás segura, Carmen? ¿No será un error?», preguntó Ana con voz temblorosa. «Estoy segura, hermana. Tengo aquí el recibo donde dice que la cuenta está saldada en su totalidad. El papá está llorando de la emoción. Dice que Dios nos mandó un ángel guardián».
Ana colgó el teléfono con las manos temblando y se sentó en una de las sillas de la cocina tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién podía haber hecho algo tan generoso por su familia? ¿Qué persona tenía tanto dinero y tanta bondad para ayudar a una familia de desconocidos? Cuando Eduardo llegó para la comida, encontró a Ana en la cocina con los ojos rojos de haber llorado, pero con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Eduardo fingió no notar nada fuera de lo normal y se sentó en su lugar habitual, pero por dentro se sentía como un niño que acababa de hacer la travesura más hermosa del mundo. Ana le sirvió el caldo tlalpeño, que había preparado con especial cariño, y durante toda la comida Eduardo notó que ella lo miraba de una forma diferente, como si quisiera decirle algo importante, pero no supiera cómo empezar. Finalmente, cuando terminaron de comer, Ana se armó de valor y le contó a Eduardo lo que había pasado en el hospital, describiendo el milagro que había cambiado la vida de su familia en una sola mañana. Eduardo escuchó con atención fingida, haciendo las preguntas apropiadas y mostrando la sorpresa adecuada, pero por dentro su corazón se inflaba de alegría al ver la felicidad genuina en los ojos de Ana. «Es increíble, señor Eduardo», le decía Ana con lágrimas de gratitud. «Mi papá podrá continuar con sus tratamientos sin que tengamos que preocuparnos por el dinero. Es como si Dios hubiera escuchado nuestras oraciones». Eduardo asintió con solemnidad y le dijo que seguramente había personas buenas en el mundo que entendían el valor de ayudar a familias trabajadoras como la suya. Ana lo miró con una intensidad especial y le agradeció por ser tan comprensivo con su situación familiar, sin saber que estaba agradeciendo precisamente a la persona que había hecho posible ese milagro. Los días que siguieron fueron los más hermosos que Ana había vivido en mucho tiempo, pero también los más confusos en cuanto a sus sentimientos hacia Eduardo. Sin la presión económica constante que la había estado asfixiando durante meses, Ana pudo relajarse y disfrutar de su trabajo de una forma completamente nueva. Ya no tenía que contar cada peso que ganaba, ya no tenía que quedarse despierta calculando cómo iba a pagar la siguiente consulta médica de su papá. Esa libertad financiera le permitió poner más atención en otros aspectos de su vida, especialmente en la extraña relación que tenía con Eduardo. Ana había notado que desde el día del milagro en el hospital, Eduardo la trataba con una ternura aún mayor, como si supiera algo que ella no sabía. Había pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos para ella. La forma en que Eduardo dejaba flores frescas en la cocina cada mañana, como si las hubiera cortado especialmente para alegrar su día. Los chocolates importados que aparecían junto a su café, siempre del tipo que más le gustaba, aunque ella nunca le había dicho cuáles eran sus preferencias. Los libros de poesía mexicana que encontraba en su mesa de trabajo, con pequeñas notas adhesivas marcando los poemas más románticos. Eduardo nunca mencionaba esos regalos directamente, actuando como si fueran casualidades o detalles sin importancia, pero Ana sabía que detrás de cada gesto había una intención amorosa que la llenaba de una felicidad peligrosa. Era peligrosa porque Ana sabía que no debería estar sintiendo esas cosas por su patrón, pero cada día le resultaba más difícil resistirse a la calidez y la generosidad que Eduardo le mostraba de formas tan delicadas. Eduardo, por su parte, vivía en un estado de alegría constante al ver cómo Ana florecía sin las preocupaciones económicas que la habían estado agobiando. Era como ver a una flor que por fin recibía toda el agua y la luz solar que necesitaba para mostrar su belleza completa. Ana reía más, cantaba más mientras trabajaba y había recuperado esa chispa en los ojos que Eduardo recordaba de cuando eran niños. Cada sonrisa que le regalaba Ana era un tesoro que Eduardo guardaba en su corazón, y cada conversación que tenían durante las comidas era una oportunidad de conocer mejor a la mujer en la que se había convertido su pequeña protectora de la infancia. Eduardo había comenzado a dejar pistas sutiles sobre su pasado, mencionando casualmente recuerdos de la escuela Benito Juárez, describiendo el barrio donde había crecido, hablando de la niña especial que había marcado su infancia. Pero Ana no parecía hacer las conexiones que él esperaba,
o tal vez su mente se negaba a aceptar una coincidencia tan increíble. Eduardo entendía su cautela, porque él mismo habría dudado de una historia así si alguien más se la hubiera contado. Necesitaba más tiempo y más pruebas para ayudar a Ana a recordar lo que habían compartido durante la infancia. Mientras tanto, se conformaba con cuidarla desde las sombras, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para ser feliz. Eduardo había descubierto que hacer feliz a Ana era lo que más felicidad le daba a él mismo, como si su propio bienestar estuviera completamente conectado con el de ella. Era una sensación que nunca había experimentado con ninguna otra mujer, esa necesidad de proteger y consentir que iba más allá de la atracción o el cariño superficial. Una semana después del milagro del hospital, Ana recibió otra sorpresa que la dejó completamente desconcertada. Cuando llegó a la farmacia a comprar las medicinas de su papá, el señor Gutiérrez, el farmacéutico que la conocía desde hacía años, le dijo con una sonrisa misteriosa que ya no tenía que pagar nada. Un señor muy generoso arregló una cuenta permanente para tu familia, mija, le explicó el farmacéutico. Puedes venir por todas las medicinas que necesite tu papá sin preocuparte por el dinero. El señor me pidió que no dijera quién es, pero que te dijera que admira mucho a las hijas trabajadoras que cuidan a sus padres con tanto amor. Ana salió de la farmacia cargando las medicinas, pero también cargando una confusión inmensa. 2 milagros en una semana era demasiada casualidad. Tenía que haber alguien específico detrás de toda esa generosidad. ¿Pero quién? Ana no conocía a ninguna persona con recursos económicos suficientes para hacer esos gestos tan costosos, y tampoco podía entender por qué alguien querría ayudar a su familia de forma anónima. Esa noche, mientras preparaba la cena para Eduardo, Ana no pudo evitar estudiarlo con disimulo, preguntándose si sería posible que él estuviera involucrado en los milagros que habían transformado su vida. Pero inmediatamente desechó esa idea, porque aunque Eduardo era muy gentil con ella, seguía siendo su patrón y no tenía ninguna razón para hacer gestos tan extremos por una empleada doméstica. ¿O sí la tenía? La duda comenzó a crecer en la mente de Ana como una semilla que había encontrado tierra fértil, especialmente porque había empezado a notar otras cosas extrañas en el comportamiento de Eduardo. La forma en que a veces la miraba cuando él pensaba que ella no se daba cuenta, con una expresión que mezclaba nostalgia, ternura y algo que parecía reconocimiento. Las preguntas que le hacía sobre su infancia, siempre con más interés del que sería normal en una conversación casual entre patrón y empleada. Los detalles perfectos de todos los regalos que aparecían mágicamente en su lugar de trabajo, como si alguien la conociera lo suficientemente bien para saber exactamente qué cosas la harían feliz. Ana decidió que tenía que investigar por su cuenta, porque la curiosidad la estaba matando lentamente. Esa misma noche, después de que Eduardo se retiró a su habitación, Ana se quedó despierta en su cuarto pensando en todas las coincidencias extrañas que habían marcado las últimas semanas. Había algo que no encajaba en toda esa situación, algo que su intuición femenina le decía que tenía que descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Ana decidió que buscaría las respuestas directamente, sin importar lo que pudiera descubrir en el proceso. Ana descubre y confronta a Eduardo, acreditando que él siente apenas pena de ella, lo que genera un distanciamiento doloroso entre ambos. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Ana debería confrontar directamente a Eduardo? Ana había pasado 3 días observando a Eduardo con la atención de una detective, estudiando cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de su boca, buscando la confirmación de sus sospechas. La tensión se había vuelto insoportable para ella, porque sabía que algo importante se estaba ocultando detrás de toda esa generosidad misteriosa que había transformado su vida de la noche a la mañana. El viernes por la mañana, mientras Eduardo desayunaba tranquilamente sus chilaquiles rojos, Ana decidió que ya no podía guardar silencio por más tiempo. Se plantó frente a él con los brazos cruzados y una expresión determinada que Eduardo no había visto nunca antes en su rostro. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted de algo muy importante»,
le dijo Ana con una voz que temblaba ligeramente por los nervios, pero que sonaba firme en su decisión. Eduardo levantó la mirada de su plato, y en sus ojos Ana pudo ver un destello de pánico que confirmó todas sus sospechas de una vez por todas. No era la reacción de un hombre inocente que no sabe de qué le están hablando. Era la reacción de alguien que había sido descubierto en el acto. Eduardo dejó lentamente su tenedor sobre el plato y se preparó mentalmente para la conversación que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo desde hacía días. Sabía que Ana era demasiado inteligente para no darse cuenta de que él estaba detrás de todos los milagros que habían ocurrido en su vida, pero había esperado tener más tiempo para preparar el terreno antes de esta confrontación inevitable. ¿De qué quiere hablar, Ana?, preguntó Eduardo con una voz que trataba de sonar casual, pero que no logró engañar a Ana ni por un segundo. «Usted sabe perfectamente de qué quiero hablar», respondió Ana, con una mezcla de dolor y enojo en su voz. «Quiero que me diga la verdad sobre el hospital, sobre la farmacia, sobre todos esos regalitos que aparecen mágicamente en mi lugar de trabajo todos los días. Quiero que me diga por qué un hombre millonario se está tomando tantas molestias por una empleada doméstica que apenas conoce desde hace unas semanas». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba mientras buscaba las palabras correctas, las que le permitieran explicar sus sentimientos sin sonar como un loco o como un patrón que estaba tratando de aprovecharse de su empleada. Pero Ana no le dio tiempo de formular una respuesta cuidadosa, porque continuó hablando con una intensidad emocional que lo tomó completamente desprevenido. «Al principio pensé que era casualidad, que Dios había mandado un ángel guardián para ayudar a mi familia», continuó Ana con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero luego empecé a notar cosas, la forma en que usted me mira, las preguntas que me hace, los regalos que aparecen justo con las cosas que más me gustan. ¿Acaso cree que soy tan tonta que no me iba a dar cuenta?». Eduardo se puso de pie lentamente, con las manos extendidas en un gesto de paz, tratando de encontrar las palabras que pudieran calmar la tormenta que veía formándose en los ojos de Ana. Pero ella retrocedió un paso, como si temiera que él fuera a tocarla, y eso le dolió más que cualquier palabra que hubiera podido decirle. «Ana, por favor, déjeme explicarle», empezó a decir Eduardo con una voz suplicante que nunca había usado antes en su vida. «No es lo que usted piensa. Hay razones muy especiales para todo lo que he hecho. Razones que tienen que ver con nuestro pasado, con...». Pero Ana lo interrumpió con una risa amarga que sonó como vidrios rompiéndose en el silencio de la mañana. «¿Nuestro pasado? ¿Qué pasado podemos tener usted y yo, señor Eduardo? Usted es un millonario que vive en las lomas de Chapultepec y yo soy una empleada doméstica de la colonia Analco. ¿Qué pasado podemos tener en común?». Las palabras de Ana fueron como dagas clavándose en el corazón de Eduardo, porque se dio cuenta de que ella realmente no lo recordaba, que su mente había borrado completamente los años que habían compartido en la escuela Benito Juárez. Era comprensible. Habían pasado más de 2 décadas y ambos habían cambiado mucho, pero Eduardo había esperado que al menos algún rastro de reconocimiento apareciera en los ojos de Ana cuando él mencionara su infancia. «Ana, si me diera la oportunidad de explicarle, usted entendería que yo la conozco desde mucho antes de que llegara a trabajar aquí», insistió Eduardo, dando un paso hacia ella. «Nosotros nos conocimos cuando éramos niños. En la primaria usted fue la persona más importante de mi infancia y...». Ana volvió a interrumpirlo, pero esta vez con una expresión de dolor tan profundo que Eduardo sintió que se le partía el alma en dos. «Basta ya con sus mentiras», gritó Ana con una voz quebrada por la desilusión. «¿De verdad cree que voy a tragarme un cuento tan ridículo como ese?». Ana se limpió las lágrimas de una forma brusca, como si estuviera enojada consigo misma por haberlas derramado frente a Eduardo. «Ahora entiendo todo perfectamente», continuó con una voz que se volvía más fría con cada palabra. «Usted vio que yo era una empleada pobre y desesperada, y decidió jugar conmigo como si fuera una muñequita para su entretenimiento. Se divierte ayudando a la pobrecita Ana, haciéndose el héroe misterioso, el benefactor generoso que rescata a la familia humilde. Seguramente sus amigos millonarios
se mueren de la risa cuando les cuenta cómo tiene a la empleadita comiendo de su mano con sus regalitos y sus gestos de caridad. Cada palabra que salía de la boca de Ana era peor que la anterior para Eduardo, porque se daba cuenta de que ella había malinterpretado completamente sus intenciones, transformando el amor más puro de su vida en algo cruel y manipulador. Eduardo sintió que las palabras se le atoraban en la garganta mientras trataba de encontrar la forma de hacer que Ana entendiera la verdad, pero ella había levantado un muro de dolor y desconfianza que parecía imposible de derribar. «Ana, por favor, escúcheme», suplicó Eduardo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo no estoy jugando con usted. Yo la amo. La he amado desde que éramos niños. Usted fue mi ángel guardián cuando yo era el niño más solitario de toda la escuela». Pero Ana sacudió la cabeza con una sonrisa amarga que le heló la sangre a Eduardo. «Amor, ¿de verdad va a usar esa palabra conmigo?», le preguntó con una voz llena de sarcasmo doloroso. «Los hombres como usted no se enamoran de mujeres como yo, señor Eduardo. Los hombres como usted se divierten con nosotras por un tiempo y después nos descartan cuando se aburren del juego». Eduardo sintió que algo se rompía irremediablemente en su interior al escuchar la forma en que Ana se refería a sí misma, como si no fuera digna de ser amada por alguien como él. Era exactamente lo opuesto de lo que él sentía, porque para Eduardo no había mujer más valiosa en todo el mundo que Ana, no había amor más genuino que lo que él sentía por ella desde la infancia, pero las palabras se negaban a salir de su boca de una forma coherente, porque el dolor de ver a Ana llorando por culpa de sus propias acciones lo tenía completamente paralizado. «Ana, usted está equivocada, completamente equivocada», logró decir finalmente con una voz desesperada. «Yo la respeto más que a cualquier persona en este mundo. Yo daría mi vida por usted sin dudarlo, yo...» Pero Ana ya había escuchado suficiente. Se quitó el delantal que llevaba puesto y lo dejó caer al suelo con un gesto definitivo que le heló la sangre a Eduardo. «Me voy, señor Eduardo», anunció Ana con una dignidad que la hacía ver más hermosa y más inalcanzable que nunca. «No puedo seguir trabajando para alguien que me ve como su mascotita de caridad. Mi familia y yo podemos arreglárnoslas solos como siempre lo hemos hecho». Eduardo dio un paso hacia ella con las manos extendidas, pero Ana retrocedió hacia la puerta de la cocina como si él fuera un peligro para ella. «Ana, por favor, no se vaya así. Déjeme demostrarle que usted está equivocada sobre mis intenciones», suplicó Eduardo con una voz que se quebraba por la desesperación. Ana se detuvo en el marco de la puerta y se volteó para mirarlo una última vez, con una expresión que mezcla dolor, desilusión y una tristeza infinita. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señor Eduardo?», le preguntó Ana con una voz apenas audible. «Que por unos días llegué a creer que alguien como usted podría verme como algo más que una empleada. Por unos días me permití soñar con cosas imposibles, y eso es lo que más me duele. No el hecho de que usted haya jugado conmigo, sino el hecho de que yo fui tan tonta como para creer que podía ser cierto». Eduardo sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como una bala, porque se daba cuenta de que Ana había sentido lo mismo que él, que también había experimentado esa conexión especial, pero que ahora todo estaba destruido por su propia torpeza al manejar la situación. «No es lástima, Ana», gritó Eduardo desesperado mientras la veía alejarse hacia la puerta principal. Es amor verdadero que he cargado en mi corazón durante 22 años». Pero Ana ya no lo estaba escuchando. Salió de la mansión sin voltear atrás, dejando a Eduardo solo en su cocina, rodeado de los restos de lo que había sido el amor más hermoso de su vida. Eduardo se quedó parado en medio de su mansión vacía, sintiendo como si Ana se hubiera llevado con ella toda la luz y toda la vida que había llenado esos espacios durante las semanas más felices que él había vivido en décadas. El silencio que siguió a la partida de Ana era diferente al silencio de antes, cuando él simplemente vivía solo. Era un silencio lleno de ausencia, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas para siempre. Eduardo caminó como un fantasma por los pasillos de su casa, tocando las superficies
que Ana había limpiado con tanto amor, respirando el aire que todavía conservaba rastros del perfume natural de su piel. En la cocina, el delantal que ella había dejado caer seguía en el suelo como una bandera de rendición, y Eduardo lo levantó con manos temblorosas, apretándolo contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba de la mujer que había transformado su existencia en algo real y significativo. Se sentó en la silla donde Ana había desayunado con él tantas mañanas, y por primera vez en su vida adulta, Eduardo Martínez, el millonario dueño de medio Guadalajara, se permitió llorar como el niño perdido que había sido en la primaria, cuando Ana era la única persona en el mundo que lo hacía sentir importante y querido. Las lágrimas caían sobre el delantal de Ana, y Eduardo se preguntaba cómo había podido arruinar tan estúpidamente la segunda oportunidad que la vida le había dado de estar con su primer y único amor verdadero. Había tenido en sus manos el tesoro más preciado del universo, y lo había perdido por no saber encontrar las palabras correctas para explicar unos sentimientos que eran más grandes que el lenguaje mismo. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Eduardo había experimentado desde la muerte de sus padres. Se levantaba cada mañana esperando escuchar la voz melodiosa de Ana cantando en la cocina, solo para recordar que ella ya no estaba ahí y que probablemente nunca volvería a estar. Eduardo contrató a una nueva empleada doméstica, una señora mayor y eficiente que realizaba todas las tareas de la casa de forma impecable, pero que no podía llenar el vacío emocional que Ana había dejado en cada rincón de la mansión. La comida sabía a cartón, los amaneceres habían perdido sus colores y Eduardo se daba cuenta de que había estado viviendo en blanco y negro durante toda su vida, hasta que Ana llegó a pintarla con todos los matices del arco iris. Sus reuniones de negocios se volvieron mecánicas y sin pasión, porque había descubierto que el éxito empresarial no tenía ningún significado si no tenía a alguien especial con quien compartirlo. Eduardo había construido un imperio de bienes raíces, pero se sentía más pobre que cuando era un niño sin zapatos en la colonia Analco, porque entonces, al menos, tenía la amistad pura de Ana para iluminar sus días más difíciles. Ahora tenía todo el dinero del mundo, pero había perdido lo único que realmente le importaba, el amor de la mujer que había sido su salvación durante la infancia y que había vuelto a serlo durante la edad adulta. Eduardo pasaba las noches despierto en su oficina, mirando las fotografías y las notas que Ana le había escrito cuando eran niños, preguntándose cómo había podido ser tan torpe para no encontrar la forma correcta de hacerle entender que sus sentimientos eran genuinos y que la conocía desde mucho antes de que ella llegara a trabajar a su casa. Ana, por su parte, había regresado a su modesta casa en la colonia Analco, con el corazón completamente destrozado, pero con la determinación de seguir adelante con su vida como siempre había hecho cuando las cosas se ponían difíciles. Le había contado a su familia una versión editada de lo que había pasado, explicando que había tenido diferencias irreconciliables con su patrón y que había decidido buscar trabajo en otro lugar. Su hermana Carmen y su papá habían notado que Ana estaba más triste de lo normal, pero respetaron su decisión de no hablar del tema con detalles. Ana consiguió trabajo en casa de una familia de clase media alta, donde la trataban con respeto, pero sin la calidez especial que había experimentado con Eduardo durante esas semanas mágicas que ahora parecían haber sido solo un sueño hermoso. Mientras realizaba sus nuevas tareas domésticas, Ana no podía evitar comparar todo con la forma en que había sido su vida en la mansión de Eduardo. La nueva cocina era funcional, pero no tenía la luz natural que hacía brillar los ventanales de la casa de las Lomas. Los nuevos patrones eran educados, pero no la miraban con esa intensidad especial que la hacía sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. La nueva rutina era cómoda, pero no tenía esa emoción cotidiana de preguntarse qué. Nueva sorpresa le tendría preparada a Eduardo cada día. Ana se regañaba a sí misma cada vez que tenía esos pensamientos, recordándose que todo había sido una ilusión cruel, que Eduardo solo había estado jugando con ella por aburrimiento o por algún complejo de salvador que los hombres ricos a veces desarrollan
hacia las mujeres pobres. Pero por más que trataba de convencerse de que había hecho lo correcto al marcharse, no podía sacarse de la cabeza la expresión de dolor genuino que había visto en los ojos de Eduardo cuando ella le gritó todas esas cosas hirientes durante su última conversación. Las noches eran especialmente difíciles para Ana, porque era cuando bajaba la guardia y permitía que los recuerdos de su tiempo con Eduardo fluyeran libremente por su mente como una película que no podía dejar de ver. Recordaba la forma en que él había pagado todas las deudas médicas de su papá, un gesto que había cambiado la vida de toda su familia de la forma más generosa posible. Recordaba los pequeños regalos que aparecían en su lugar de trabajo, siempre perfectamente elegidos como si alguien la conociera íntimamente y supiera exactamente qué cosas la harían feliz. Recordaba las conversaciones durante el desayuno, cuando Eduardo la escuchaba hablar de su infancia con una atención tan intensa que la hacía sentir como si cada palabra fuera importante para él. Recordaba la forma en que Eduardo la miraba cuando él pensaba que ella no se daba cuenta, con una mezcla de ternura, admiración y algo que había parecido reconocimiento, como si la hubiera estado buscando durante toda su vida. Ana se debatía entre la convicción racional de que había sido víctima de un juego cruel y la intuición emocional de que había algo más profundo y genuino en los sentimientos de Eduardo hacia ella. Había momentos, especialmente en las madrugadas, cuando la defensa de su orgullo herido estaba más débil, en que Ana se preguntaba si no habría sido demasiado dura con Eduardo, si no le habría dado la oportunidad de explicarse completamente antes de condenarlo y marcharse para siempre. Pero inmediatamente después se recordaba a sí misma que las diferencias sociales entre ellos eran reales e insuperables, que los hombres como Eduardo no se casaban con mujeres como ella, y que era mejor haber terminado esa situación antes de que el dolor fuera aún mayor. Eduardo había caído en una depresión profunda que lo tenía funcionando como un robot en piloto automático, cumpliendo con sus obligaciones empresariales, pero sin sentir ninguna satisfacción o propósito en nada de lo que hacía. Sus empleados notaron el cambio en su comportamiento. El jefe, que antes era exigente, pero justo ahora parecía distante y desinteresado en todo. Eduardo había perdido el apetito, dormía mal y había dejado de cuidar su apariencia personal de la forma meticulosa que había sido su costumbre durante años. Una noche, mientras estaba en su oficina revisando contratos sin prestarles verdadera atención, Eduardo tomó la decisión más importante de su vida empresarial y personal. Si las palabras no habían sido suficientes para convencer a Ana de la sinceridad de sus sentimientos, entonces tendría que usar acciones tan grandes y tan inequívocas que ella no pudiera ignorarlas o malinterpretarlas. Eduardo sabía que Ana había mencionado durante una de sus conversaciones que había estudiado en varias escuelas primarias, porque su familia se había mudado varias veces, pero también sabía que una de esas escuelas había sido la Benito Juárez, porque era ahí donde se habían conocido y donde habían compartido el año más hermoso de sus infancias respectivas. Si Eduardo quería demostrarle a Ana que la conocía desde antes, que sus sentimientos eran genuinos y que había una historia real entre ellos, tendría que llevarse de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Eduardo llamó a su asistente personal y le dio instrucciones que la dejaron completamente sorprendida. Quería comprar la antigua escuela primaria Benito Juárez, que había sido cerrada hacía años por falta de presupuesto gubernamental, y quería restaurarla completamente hasta convertirla en el lugar más hermoso de todo Guadalajara. Eduardo llama a un arquitecto. Quiero restaurar la escuela primaria Benito Juárez. Va a ser el proyecto más importante de mi vida, porque en ese lugar conocí a la mujer que amo, y es ahí donde le voy a demostrar que nuestro amor es real y que ha existido desde que éramos niños. 3 meses habían pasado desde que Ana había salido de la mansión de Eduardo, y durante todo ese tiempo, él había volcado toda su energía, toda su fortuna y toda su desesperación en el proyecto más ambicioso de su vida, la restauración completa de la escuela primaria Benito Juárez. Eduardo había contratado a los mejores arquitectos,
albañiles, pintores y jardineros de todo México, pagando salarios extraordinarios para que trabajaran día y noche en convertir esa escuela abandonada en el lugar más hermoso y mágico de toda Guadalajara. Cada día supervisaba personalmente cada detalle de la construcción, asegurándose de que todo fuera exactamente como él lo recordaba de su infancia, pero mejorado y embellecido hasta convertirse en un palacio digno de la mujer que había sido su salvación durante los años más difíciles de su vida. Eduardo había mandado restaurar cada salón de clases con muebles nuevos de madera de caoba. Había instalado ventanales enormes que llenaban los espacios de luz natural. Había creado jardines espectaculares donde antes solo había patio de cemento agrietado. El salón donde él y Ana habían estudiado quinto grado fue restaurado con especial cuidado. Eduardo mandó hacer pupitres idénticos a los originales, pero barnizados con maderas preciosas. Instaló un pizarrón de mármol negro importado de Italia y decoró las paredes with murales que contaban la historia de dos niños que se habían encontrado, se habían perdido y estaban destinados a reencontrarse para siempre. Pero el detalle más importante que Eduardo mandó restaurar con obsesiva perfección era el pupitre exacto donde Ana se había sentado durante todo quinto grado. El lugar desde donde ella había cuidado de él, lo había protegido y le había enviado todas esas notas de amor puro que ahora Eduardo guardaba como los tesoros más preciados de su vida. La restauración había tomado exactamente 91 días, y Eduardo había supervisado personalmente hasta el último detalle, desde la elección de los azulejos del piso hasta el color exacto de pintura para las paredes. Había mandado plantar un jardín de rosas rojas en el patio central, había instalado una fuente de agua cristalina donde antes estaba la vieja cancha de básquetbol, y había creado senderos de piedra natural que conectaban todos los espacios de la escuela como si fuera un jardín encantado salido de un cuento de hadas. Eduardo sabía que Ana creería que estaba completamente loco cuando viera lo que había hecho, pero también sabía que era la única forma de demostrarle que sus sentimientos eran tan reales y tan profundos que era capaz de mover montañas para reconquistarla. La escuela había sido transformada de un edificio abandonado y deteriorado en el lugar más romántico de toda la ciudad, pero Eduardo sabía que toda esa belleza no significaría nada si Ana no venía a verla, si no le daba la oportunidad de explicarle la verdad sobre quién era él realmente y sobre la historia de amor que los había unido desde la infancia. El problema era cómo hacer que Ana viniera hasta la escuela sin que sospechara inmediatamente que él estaba detrás de toda la restauración. Eduardo sabía que si Ana recibía una invitación directa de él, la rechazaría inmediatamente, porque todavía estaba convencida de que él había jugado con ella de la forma más cruel posible. Necesitaba una estrategia más sutil, una forma de despertar su curiosidad sin revelar inmediatamente su identidad, para que Ana viniera por su propia voluntad y descubriera la verdad gradualmente, de la misma forma en que él había redescubierto el amor por ella. Eduardo había planeado cada detalle de su estrategia con la precisión de un general, preparando la batalla más importante de su vida. Contrató a un actor profesional para que se hiciera pasar por un representante del gobierno municipal y le pidió que visitara personalmente a Ana en su nuevo trabajo para entregarle una invitación muy especial. El actor llegó a la casa donde Ana trabajaba, vestido con un traje oficial y portando una carpeta llena de documentos que parecían completamente legítimos. Le explicó a Ana que el gobierno de Guadalajara había decidido honrar a los antiguos estudiantes de escuelas primarias que habían sido cerradas por falta de presupuesto y que la escuela Benito Juárez había sido restaurada como símbolo de la importancia de la educación pública en México. «Señorita Rodríguez», le dijo el actor con una seriedad convincente, «según nuestros registros, usted estudió quinto grado en la Benito Juárez durante el ciclo escolar 1998 a 1999. El gobierno municipal la invita cordialmente a ser una de las primeras personas en visitar la escuela restaurada,
como reconocimiento a los estudiantes que formaron parte de la historia de esta institución educativa. Ana tomó la invitación con manos ligeramente temblorosas, porque el nombre de la escuela Benito Juárez le trajo inmediatamente una avalancha de recuerdos de su infancia que habían estado dormidos durante años. Esa había sido la escuela donde había vivido uno de los años más especiales de su niñez, donde había conocido a un compañerito tímido y sensible al que había aprendido a querer con la pureza del primer amor infantil. Ana había tratado de recordar el nombre de ese niño especial tantas veces durante su vida adulta, pero los detalles se habían difuminado con el tiempo, quedando solo la sensación de haber cuidado a alguien muy importante para ella. La ceremonia de reapertura se realizará mañana sábado a las 4 de la tarde, continuó el actor, siguiendo exactamente el guión que Eduardo le había preparado. La visita es completamente gratuita y habrá un pequeño refrigerio para todos los invitados. Esperamos que pueda acompañarnos para revivir los hermosos recuerdos de su infancia. Ana leyó la invitación varias veces, sintiendo una mezcla de nostalgia y curiosidad que no podía ignorar. Había pasado tantos años sin pensar en esa etapa de su vida, pero algo en su corazón le decía que tenía que ir a esa ceremonia, que había algo importante esperándola en el lugar donde había sido una niña feliz y protectora. Ana le agradeció al representante del gobierno y le confirmó que estaría presente en la ceremonia, sin imaginar que acababa de aceptar la invitación más importante de toda su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana no pudo evitar pensar en los recuerdos fragmentados que tenía de la escuela Benito Juárez, el patio donde jugaban durante el recreo, los salones con ventanas altas, el aroma de los tacos que vendían en la entrada y, sobre todo, la imagen borrosa de un niño de ojos tristes que había despertado en ella un instinto protector tan fuerte que se había convertido en su sombra durante todo quinto grado. Ana se quedó despierta durante horas tratando de recordar más detalles de ese niño especial, pero por más que buscaba en su memoria, solo podía recordar fragmentos. Una sonrisa tímida, unas manitas que temblaban cuando tenía que pasar al pizarrón, una voz suave que le agradecía por defenderlo de los niños que se burlaban de su ropa humilde. Ana tenía la sensación de que ese niño había sido muy importante para ella, pero no lograba recordar su nombre ni su rostro con claridad. El sábado por la tarde, Ana se vistió con su mejor vestido azul marino y se dirigió hacia el centro de Guadalajara con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegó a la dirección que aparecía en la invitación, no podía creer lo que veían sus ojos. La escuela Benito Juárez había sido transformada en algo que parecía salido de un cuento de hadas, con jardines espectaculares, fuentes de agua cristalina y una arquitectura que combinaba la nostalgia del pasado con la elegancia del presente. Ana caminó lentamente por los senderos de piedra natural, reconociendo la distribución general del lugar, pero asombrada por la belleza increíble que había sido creada, donde antes solo había cemento agrietado y paredes descascaradas. Había otros invitados recorriendo la escuela, antiguos estudiantes que como ella habían sido citados para la ceremonia, y Ana pudo escuchar conversaciones llenas de nostalgia y sorpresa por la transformación del lugar. Pero Ana se sentía extrañamente atraída hacia una dirección específica, como si algo la estuviera llamando hacia el lugar donde había pasado los días más especiales de su infancia. Siguiendo esa sensación inexplicable, Ana caminó hacia el edificio principal y subió las escaleras hacia el segundo piso, donde sabía que estaba el salón que había sido su aula de quinto grado. El pasillo estaba vacío y en silencio, iluminado por la luz dorada del atardecer que entraba por los ventanales nuevos, y Ana sintió que cada paso que daba la estaba acercando hacia algo muy importante que no podía definir con palabras. Cuando llegó hasta la puerta del que había sido su salón, Ana vio que había un letrero pequeño que decía Aula de los Recuerdos Especiales, quinto grado 1998 a 1999. Ana empujó suavemente la puerta y entró al salón, sintiendo inmediatamente que había viajado en el tiempo
hacia sus 10 años de edad. El aula había sido restaurada exactamente como ella la recordaba, pero con una belleza y una elegancia que la original nunca había tenido. Los pupitres de madera preciosa brillaban bajo la luz natural. El pizarrón de mármol negro reflejaba su imagen como un espejo, y las paredes estaban decoradas con murales que contaban la historia de dos niños que se habían cuidado mutuamente durante un año escolar mágico. Ana caminó entre los pupitres hasta llegar al lugar exacto donde ella se había sentado durante todo quinto grado, y se quedó sin respiración al ver lo que había sobre su antigua banca. Ana entra al salón y ve su antigua banca con algo encima que la dejará sin palabras. Todas las notas que ella le había escrito a Eduardo durante la infancia, perfectamente conservadas, y una fotografía de ambos durante el festival de primavera, donde aparecen tomados de la mano y sonriendo con la felicidad pura de dos niños que se amaban sin saberlo. Ana se acercó lentamente a su antigua banca, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo resonar en el silencio perfecto del aula restaurada. Sobre el pupitre había un pequeño cofre de madera tallada, y cuando Ana lo abrió con manos temblorosas, encontró todos los tesoros de su infancia que había creído perdidos para siempre. Las notas que ella le había escrito a Eduardo, el niño tímido que había sido su sombra durante quinto grado, perfectamente conservadas como si fueran reliquias sagradas. Ana tomó la primera nota con dedos que temblaban de emoción y leyó con su propia letra infantil: Eduardo, no te pongas triste porque Mario se burló de tus zapatos. Yo creo que son muy bonitos y tú eres el niño más bueno de toda la escuela. Tu amiga, Ana. Los recuerdos regresaron como una avalancha imparable. Eduardo Martínez, el niño de ojos grandes y tristes que se sentaba siempre solo en el recreo, que llevaba ropa remendada, pero siempre limpia, que tenía la sonrisa más hermosa del mundo cuando ella lo defendía de los niños crueles que se burlaban de su pobreza. Ana siguió leyendo nota tras nota, recordando cada una de las veces que había consolado a Eduardo, cada uno de los momentos en que había sentido la necesidad imperiosa de proteger a ese niño especial que había despertado en ella sentimientos que no sabía explicar. Al fondo del cofre encontró la fotografía del Festival de Primavera. Ella y Eduardo, vestidos de campesinos mexicanos, tomados de la mano y sonriendo con esa felicidad auténtica que solo tienen los niños cuando están con la persona que más quieren en el mundo. Ana apretó la fotografía contra su pecho y se permitió llorar por primera vez en 3 meses, pero estas no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de reconocimiento, de comprensión, de un amor que había estado dormido en su corazón durante 22 años y que acababa de despertar con la fuerza de un huracán emocional. «Eduardo», susurró Ana hacia el salón vacío, y al pronunciar ese nombre, todos los recuerdos se ordenaron perfectamente en su mente, como las piezas de un rompecabezas que por fin encontraba su lugar correcto. Eduardo Martínez, su compañerito de la infancia, el niño al que había amado con la pureza del primer amor verdadero, había crecido para convertirse en el hombre millonario que había transformado su vida de la forma más generosa y amorosa posible. Ana entendió finalmente por qué había sentido esa conexión tan especial con Eduardo desde el primer momento, por qué su corazón se había acelerado cada vez que él la miraba con esa intensidad especial, por qué había tenido la sensación de conocerlo desde siempre. Su alma había reconocido a la otra mitad que había estado buscando inconscientemente durante toda su vida adulta, incluso cuando su mente no recordaba conscientemente quién era él. Ana se sentó en su antigua banca y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente. Eduardo compartiendo con ella su torta durante el recreo cuando notaba que ella no había llevado lunch. Eduardo escribiéndole pequeñas cartas de agradecimiento por cuidarlo. Eduardo prometiéndole que cuando fuera grande y rico, se casaría con ella en el patio de la escuela porque era el lugar más hermoso que conocía. Ana sonrió a través de sus lágrimas al recordar esa promesa infantil, pensando en lo irónico de la vida que había hecho que Eduardo cumpliera exactamente lo que había prometido cuando eran niños.
Se había vuelto rico, la había encontrado de nuevo y había restaurado la escuela donde se conocieron como si fuera un palacio digno de su amor. Ana entendió también por qué Eduardo había actuado de forma tan misteriosa, pagando las deudas de su familia en secreto, dejándole regalos sin explicación. No había sido por lástima o por diversión cruel, sino por el amor más genuino que existía, el amor que había nacido cuando eran niños inocentes y que había resistido el paso del tiempo, las diferencias sociales y todos los obstáculos que la vida había puesto en su camino. Ana escuchó pasos suaves en el pasillo y se volteó hacia la puerta del aula, sabiendo instintivamente quién estaba llegando antes de verlo. Eduardo apareció en el umbral de la puerta, vestido con un traje elegante, pero con la misma timidez en los ojos que había tenido cuando era niño. Había perdido peso durante los 3 meses de separación, y Ana pudo ver en su rostro el dolor que había estado cargando desde que ella se marchó de la mansión con palabras tan hirientes. Eduardo se quedó inmóvil en la entrada del salón, como si temiera que Ana fuera a huir nuevamente si él se acercaba demasiado. Ana se puso de pie lentamente, con el cofre de recuerdos en sus manos, y lo miró con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento y de amor redescubierto. «Eduardo», dijo Ana con una voz quebrada por la emoción, «mi pequeño Eduardo, ¿cómo no te reconocí antes?» Eduardo dio un paso tímido hacia ella, como si estuviera pidiendo permiso para acercarse, y Ana pudo ver en sus ojos de adulto la misma vulnerabilidad y la misma necesidad de protección que había visto cuando eran niños. «Ana, mi pequeña Ana», respondió Eduardo con voz temblorosa. «Perdóname por no haberte dicho la verdad desde el principio. Tenía tanto miedo de que no me recordaras, tanto miedo de que pensaras que estaba loco por buscarte durante tantos años». Ana dejó el cofre sobre su antigua banca y caminó hacia Eduardo con pasos decididos, cerrando la distancia que había entre ellos, como si estuviera cerrando la distancia de 22 años de separación. «Perdóname tú a mí», le dijo Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas, «por haberte dicho cosas tan terribles, por no haberte dado la oportunidad de explicarme la verdad, por haber dudado del amor más puro que he conocido en mi vida». Eduardo y Ana se encontraron en el centro del aula donde se habían conocido, y cuando se miraron a los ojos, pudieron verse mutuamente como los niños que habían sido y como los adultos en que se habían convertido, reconociendo que el amor que habían compartido durante la infancia había crecido y madurado junto con ellos, convirtiéndose en algo aún más hermoso y profundo. «Te busqué durante tantos años», le confesó Eduardo tomando suavemente las manos de Ana entre las suyas. «Salía a caminar por toda la ciudad esperando encontrarte por casualidad. Visitaba lugares donde pensé que podrías trabajar. Incluso contraté investigadores privados, pero nunca lograron encontrarte porque habías cambiado tu apellido después de la muerte de tu mamá». Ana sonrió a través de sus lágrimas al escuchar esa explicación, porque entendió que Eduardo realmente había estado buscándola con la misma desesperación con que ella había soñado durante años con volver a ver al niño especial que había marcado su infancia. «Yo también te busqué», le confesó Ana. «Cada vez que veía a un niño tímido en la calle, pensaba en ti. Cada vez que escuchaba la canción de los Patitos, recordaba cuando la cantábamos juntos en el festival. Nunca pude olvidarte completamente, Eduardo, aunque traté de convencerme de que solo había sido un sueño hermoso de la infancia». Eduardo soltó una de las manos de Ana para tocar suavemente su mejilla, limpiando las lágrimas que seguían cayendo como lluvia de felicidad. «¿Podrás perdonarme por no haberte dicho la verdad desde el principio?», preguntó Eduardo, con la humildad de un niño que pide perdón por una travesura. «¿Podrás creer que todo lo que hice fue por amor verdadero, no por lástima?». Ana respondió acercando su rostro al de Eduardo hasta que sus